contento de ver las personalidades que nos acompañan esta tarde también para escuchar a uno de los mejores filósofos de Guatemala. Así que en nombre del Centro Universitario de Zacapa, de los docentes, personal administrativo, los estudiantes, el departamento de posgrado, pues nos sentimos muy contentos de contar con el doctor Morales y doctor, pues muy contentos de que pueda estar con nosotros. Desde ya, pues sabemos de sus diferentes competencias y en esta oportunidad de las palabras sabias y de como guatemalteco que usted siempre nos ha apoyado a salir adelante en muchos problemas que hemos tenido en nuestro país y también apoyado con su experiencia en otros países. Así que, doctor, como CUNSAC, muy contentos de que esté con nosotros y una cordial bienvenida para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, ingeniero Carlos Vargas. En este momento agradecemos la participación del doctor Mario Roberto Morales. Muchas gracias, licenciada Sonia Villatoro, y muchas gracias al director del CUNSAC por esta invitación a compartir con ustedes, con todos los que se conectaron ya, algunas ideas básicas sin las cuales no se entiende el pensamiento crítico. Como todos sabemos, en nuestra universidad se viene hablando de pensamiento crítico desde hace algún tiempo, pero a menudo el concepto de pensamiento crítico, como el de, por ejemplo, reforma universitaria, se difumina en deseos, en buenos deseos, en un deber ser bastante difuminado que no llega a concretarse conceptualmente. Entonces, viendo esta problemática, yo diseñé esta conferencia que ya la he dado en varios ambientes de la Universidad de San Carlos, con el objetivo de no de divagar sobre la teoría crítica, no de divagar sobre la Escuela de Frankfurt, no de divagar sobre todos los autores de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX y las réplicas posmodernas que hay de ellos en el siglo XXI, sino al contrario, traté de sintetizar los que yo considero conceptos básicos del pensamiento crítico. Y básicamente conceptos básicos del método crítico, del método para pensar críticamente. Y en ese sentido, pues vamos a hablar de qué es crítica y de cuáles son esos conceptos que en realidad son técnicas y ejes transversales que aglutinan las técnicas de las que voy a hablar. Si ustedes quieren, en otra ocasión podemos hablar de la teoría crítica, podemos hablar de la escuela crítica, podemos hablar de la escuela de Frankfurt, podemos hablar de la filosofía crítica. Pero esta no es la ocasión. En esta ocasión yo quisiera compartirles nada más mi síntesis de lo que yo considero que es el método crítico, un método para pensar críticamente. Bien, José Martí decía que la crítica no es otra cosa que el ejercicio del criterio. Yo no he encontrado una mejor definición de crítica accesible a todo el mundo, mejor que la de José Martí. Ejercer el criterio lleva implícito el hecho de ejercer la libertad y ejercer la creatividad. La libertad y la creatividad son los dos rasgos constitutivos de la esencia humana. Y como ustedes saben, en términos materialistas, en términos científicos, esencia es el conjunto de elementos que hacen que algo sea lo que es y no otra cosa. Que algo se comporte como se comporta y funcione como funcione y no de otra manera.
De modo que la esencia, en este caso, no es un concepto metafísico, no es nada que esté más allá del conocimiento, ni más allá de su posible medición cuantitativa. Es la esencia de lo humano, porque solamente nosotros como especie somos conscientes de nosotros mismos y tenemos la opción de la libertad mediante el ejercicio de la creatividad. Esta es la esencia de la praxis transformadora humana que ha llevado a nuestra especie pues a dominar a las demás especies animales y a hacer del mundo lo que hemos hecho del mundo, bueno y malo. Bueno, pues entonces la crítica es un ejercicio de la libertad humana y es un ejercicio de la creatividad humana. Y por eso la crítica es justamente el elemento imprescindible del pensar científico, del pensar transformador, de las condiciones en que pensamos. La crítica, opuestamente a lo que popularmente se suele pensar de ella, no es criticonería, no es descalificación, es simplemente el ejercicio del criterio. Obviamente, el ejercicio del criterio personal, individual, no el ejercicio del criterio del profesor, ni el ejercicio del criterio del político, ni el ejercicio del criterio del pastor o del cura. Es el criterio nuestro. Ahora bien, el criterio nuestro, nosotros no nacemos con criterio propio. Tenemos que formárnoslo a lo largo de un largo periodo de tiempo en el que entrenamos al cerebro a pensar con libertad. Y ese es el resultado de ejercer el pensamiento crítico. Entonces, veamos de qué manera nosotros podemos formarnos un criterio propio mediante el cual dar cuenta y analizar nuestros objetos de estudio y a la vez transmitirle esto a nuestros estudiantes. En primer lugar, hay dos técnicas fundamentales del pensamiento crítico. Una es la capacidad de análisis y la otra es la capacidad de síntesis. El análisis no es otra cosa que la capacidad de descomponer el todo, o sea, nuestro objeto de estudio, en las partes que lo constituyen, que lo hacen ser lo que es y no otra cosa, y que lo hacen funcionar como funciona y no de otra manera. Es imprescindible adquirir la habilidad de analizar, es decir, de descomponer nuestro objeto de estudio en las partes que lo integran dinámicamente para poder dar cuenta cognitivamente de ese objeto de estudio. Sin capacidad de análisis no puede avanzar el pensamiento crítico. Si nosotros no somos capaces de analizar, de descomponer nuestro objeto de estudio, cualquiera que sea nuestro interés cognitivo, en las partes que lo hacen ser lo que es y funcionar como funciona, no podemos seguir adelante forjándonos un criterio propio. Tomemos, por ejemplo, el coronavirus. Obviamente un biólogo, un epidemiólogo, pues va a analizar su objeto de estudio dentro de los linderos de su ciencia exacta, la ciencia esta ciencia positiva que él cultiva. Pero hay otras maneras de analizar el coronavirus que tienen que ver con las ciencias sociales, ¿no? Se puede analizar desde la geopolítica, desde la geoestrategia, y para eso tenemos que descomponer nuestro objeto de estudio en las partes, ¿no? ¿Quiénes hacen la geopolítica? ¿Cuáles son los términos en los que la geopolítica se desarrolla en el mundo? En un mundo tripolar,
y de qué manera las potencias de la tripolaridad pelean por la hegemonía, por hegemonizar la tripolaridad. Y en este sentido, qué papel juegan las guerras de quinta generación y las guerras biológicas, etcétera, y llegar a determinar sin teoría de la conspiración hasta qué nuestro objeto de estudio es susceptible de un análisis semejante, ¿no? Porque obviamente el análisis científico epidemiológico es fundamental, pero no suficiente para explicarnos el porqué de esto, el desarrollo de esto, las consecuencias de esto. En ese sentido es que la capacidad de análisis, o sea, la capacidad de descomponer el todo en partes, el todo que es nuestro objeto de estudio, es fundamental e imprescindible. El siguiente paso, digamos, o la siguiente técnica que es imprescindible para el ejercicio del pensamiento crítico y que no puede separarse del análisis, es la capacidad de síntesis. La síntesis es la recomposición de las partes en un todo que lo explica críticamente. Es decir, no se recomponen las partes descompuestas previamente para que el objeto quede igual. No, es que ahora el objeto que estábamos estudiando, que analizábamos, ahora es un objeto explicado. Ahora es un objeto que tiene causas, tiene desarrollos, tiene efectos, tiene consecuencias, porque la síntesis recompone las partes en un todo explicativo crítico, es decir, explica sus causas, sus desarrollos, sus consecuencias desde el punto de vista que el analista haya escogido o sea su campo de desarrollo intelectual, cognitivo, ¿no? Las ciencias sociales, las ciencias biológicas, etc. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender como fundamento del pensamiento crítico es que la capacidad de análisis y síntesis, por muy simple que pueda parecer esta explicación, es básica para comenzar a formarse un criterio propio. No nos olvidemos que la crítica no es otra cosa que el ejercicio del criterio. Y de lo que se trata cuando uno cultiva el pensamiento crítico es de eso, de tener un criterio propio, libre, no determinado más que por nuestra capacidad analítica y nuestra capacidad de síntesis. Ahora bien, la capacidad de síntesis, la capacidad de análisis y de síntesis llevan indefectiblemente a una tercera capacidad, que es la capacidad de concluir, de llegar a conclusiones acerca de nuestro objeto de estudio, de llegar a conclusiones como resultado del análisis y la síntesis. De hecho, la síntesis como un ejercicio explicativo de aquello que hemos descompuesto en sus partes constitutivas es ya conclusivo. Y en ese sentido, las conclusiones son imprescindibles para el fin ulterior y más importante del conocimiento científico, que es la transformación de lo concreto. Esas conclusiones que son el resultado del análisis y de la síntesis sirven de base para hacer propuestas de transformación, para transformar aquello que nos interesa transformar. Pongamos de ejemplo la reforma universitaria. La reforma universitaria implica transformar algunas cosas que no funcionan bien o que pueden funcionar mejor en una universidad, ¿no? Ahora bien, en el caso de nuestra universidad, aquí la reforma universitaria de Córdoba se concretizó hasta el año 44-45
cuando la Junta Revolucionaria de Gobierno le otorga a la Universidad de San Carlos autonomía universitaria, ¿no? Entonces, esa característica, esa reforma que implicó el paso de la universidad medieval a la universidad moderna, no tiene por qué reformarse. Nosotros tenemos que estar conscientes de aquello que necesita reforma y de aquello que lo que necesita es fortalecimiento. En ese sentido, no vamos a reformar en el sentido de anularla, la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, sino que eso, al contrario, lo tenemos que apuntalar para que funcione allí en las situaciones en las que no funciona. Todo esto es ejercicio del criterio. En ese sentido, pues, si de lo que se trata es de transformar una universidad, tenemos que estar conscientes de descomponer ese todo en partes y estar conscientes de que esa reforma tiene que ser docente, tiene que ser curricular, tiene que ser estudiantil, tiene que ser de servicios, tiene que ser administrativa, tiene que ser política. Y cada uno de estos elementos que componen el todo tiene que tener soluciones específicas como parte de un proyecto general. Pero para esto es imprescindible el análisis y la síntesis de lo que hay para determinar qué es lo que hay que cambiar. Este es un ejemplo entre miles, ¿no? En fin, entonces, análisis, síntesis y conclusiones son las técnicas, conclusiones y propuestas son, digamos, las técnicas del método crítico, de un método de conocimiento transformador que necesariamente tiene que ser libre en el sentido de que quien analiza, ya sea el profesor o el estudiante al que le están enseñando a analizar, tiene que ser un individuo formado en un criterio propio. El profesor puede decirles, yo pienso así, así, este es mi pensamiento, yo lo comparto porque es mi deber, no les voy a decir que pienso de otra manera, no quiero que piensen que yo pienso de otra manera, pero esto no es una clase de seguidismo ideológico, porque si un intelectual, sea profesor universitario o no, lo que pretende es tener seguidores, lo que está haciendo es entorpecer el desarrollo del pensamiento. Un intelectual, un pensador, un educador, a lo que debe aspirar es a crear en cada uno de sus estudiantes otro pensador, un pensador libre, un pensador con criterio propio, no un seguidor de su criterio. Eso es cercenar el desarrollo del pensamiento. Y en ese sentido, el maestro sí necesita ser franco en cuanto a decir, yo pienso de esta manera, yo tengo estas convicciones. Pero aquí está la contraparte, y ojo, que no se trata de ser ecléctico, ojo, ¿no? El eclecticismo no sirve para nada. ¿Qué es el eclecticismo? Es la pretensión cognitiva de darle a todas las posturas intelectuales o científicas e ideológicas el mismo peso. Y ojo, en nada tiene el mismo peso. En todo hay prioridades. En todo hay cosas mejores y peores. Hay cosas que han surgido antes, hay cosas que han surgido después. Necesitamos un criterio histórico para poder enseñar corrientes, para poder enseñar criterios, filosofías, ideologías, sin caer en el eclecticismo. O sea, sin caer en pretender que todo tiene el mismo peso y que el estudiante tiene que escoger, como si estuviera en un supermercado, de las góndolas, tiene que escoger el producto o la mezcla de productos que más le gusten. Esto no se trata de un criterio de gusto. Se trata de que el criterio propio se forma a partir del análisis concreto de la realidad concreta. Y el análisis concreto de la realidad concreta pasa por la mente, por la capacidad cognitiva.
Ahí es donde surge, ahí es donde ocurre el pensamiento crítico. Bien, entonces digamos que simplificando, análisis, síntesis, conclusiones, propuestas y transformaciones de lo concreto son los, digamos, los pasos metodológicos generalísimos, que son imprescindibles para que surja el pensamiento crítico. Independientemente de qué o a quién estemos leyendo, que podemos estar leyendo a Adorno, podemos estar leyendo a Horkheimer, podemos estar leyendo a Marx, a Maquiavelo. Independientemente de eso, nosotros tenemos que desarrollar esta habilidad, nosotros, y enseñar a los estudiantes a que la desarrollen ellos. Bueno, ahora, el análisis, la síntesis y las conclusiones son meras técnicas. Se necesita, para ejercerlos, estar imbuidos de lo que yo llamo ejes articulatorios del proceso práctico, del pensamiento crítico. Son ejes articulatorios, o sea, son ejes que traspasan el análisis, la síntesis, las conclusiones. Son ejes que son imprescindibles de tener en cuenta y de aplicar cuando uno analiza, cuando uno sintetiza, cuando uno concluye, cuando uno propone. El primer eje es el eje histórico. ¿Por qué? Cuando nosotros nos enfrentamos a un objeto de estudio, tenemos que enfrentarnos a este objeto como un fenómeno dinámico, no como un fenómeno estático. En otras palabras, todo objeto de estudio, por muy estático que parezca, tiene una historia, tiene causas, tiene principios, tiene desarrollos, tiene desenlaces, tiene transformaciones en otro tipo de problemas, tiene relaciones con otros flujos de la realidad concreta y por tanto con otras formas de pensar y de analizar. Y ese conjunto dinámico, complejo, es nuestro objeto de estudio. Si nosotros no nos situamos en el vértice del movimiento de nuestro objeto de estudio, estamos cosificando el objeto de estudio, lo estamos reduciendo a una fotografía, lo estamos reduciendo a un fenómeno estático y por lo tanto vamos a dar cuenta de eso de una manera estática. Es el problema de ciertas metafísicas, por ejemplo. La metafísica, por ejemplo, de los presocráticos, que cuando Parménides decía el ser tiene que ser único, porque si hubiera dos seres, en medio de estos dos seres tendría que estar el no ser y el no ser no es. Entonces, nos estamos manejando en un terreno de la lógica formal, que es una lógica que no sirve para dar cuenta de lo concreto, porque lo concreto es dinámico, lo concreto es dialéctico, lo concreto se mueve, no permanece estático. Entonces, nosotros tenemos que dar cuenta del objeto de estudio que nos interese explicar, tenemos que dar cuenta de eso como un fenómeno en movimiento, como una dinámica. Esto hace mucho más difícil el análisis, pero es que no podemos renunciar a dar cuenta del objeto de estudio como lo que es. Y lo que es, al igual que todo en el mundo concreto, es un proceso. Es un proceso que alguna vez nació, alguna vez tuvo ciertas causas que hay que ir a determinar con criterio histórico. Hay que determinar los cambios que ha tenido hasta llegar al momento en el que nosotros estamos tratando de dar cuenta de eso de una manera crítica, cognitiva, crítica. Entonces, incluso les decía, los objetos de estudio más estáticos tienen una dinámica. Yo recuerdo haber leído en los 80 uno de esos manuales soviéticos que circulaban en la USAC, que se llamaba
dialéctica de la materia inorgánica. Y me costaba mucho entenderlo porque, digamos, una roca no cambia al mismo paso que una comunidad campesina o una comunidad moderna, ¿no? O tampoco cambia tan rápidamente como cambia el rostro vegetal del planeta. Cambia muy lentamente en relación a esos otros fenómenos. Sin embargo, cambia. De modo que, aun por muy estático que consideremos nuestro objeto de estudio, es imprescindible que lo veamos siempre como un proceso histórico, como algo que se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Y de la misma manera, nosotros nos desarrollamos en el espacio y en el tiempo. Nuestra capacidad cognitiva se desarrolla de una manera ingenua de dar cuenta del mundo a una manera crítica de dar cuenta del mundo. Si ustedes analizan, por ejemplo, las personas que entrevistan en la calle, en la televisión, los criterios que utilizan para explicar lo que pasa en la sociedad cuando los entrevistan tienen un tope, ¿no? Y en ese tope es cuando ya su mente no puede seguir explicando qué pasa. Y entonces el brinco metafísico, a ver qué dice Dios, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Porque hay una incertidumbre debida a la incapacidad de pensar críticamente. Pero es que esta capacidad tampoco se adquiere en la escuela primaria, tampoco se adquiere en la escuela secundaria, ¿no? A menudo tampoco en la universidad. Esto implica un esfuerzo consciente que no es que sea difícil ni imposible, al contrario. Creo que es cosa de comprender ciertos conceptos básicos y tratar de ponerlos en práctica en aquello que a nosotros nos interesa cognitivamente explicar. Entonces, el criterio, el eje histórico, es imprescindible para realizar el análisis, ¿no? Nosotros no podemos analizar el coronavirus o analizar la situación de Guatemala hoy o este año. Tenemos que dar cuenta de cómo se llegó a este año, por qué estamos como estamos, etcétera, y para eso hay necesidad de descomponer ese todo en partes que tienen que ver con un proceso histórico. No se puede prescindir de las causas, de las transformaciones del objeto de estudio, que nunca permanece igual. Y es justamente de esa dinámica de la que nosotros tenemos que dar cuenta. El otro eje que traspasa el análisis, la síntesis, las conclusiones, las propuestas y la eventual transformación de lo concreto es justamente el eje crítico. El eje crítico recalca el hecho de que cuando nosotros aplicamos la historicidad como una forma de analizar nuestro objeto de estudio, estamos ejerciendo o tratando de ejercer un criterio propio. Cuando nosotros explicamos, por ejemplo, la historia de Guatemala, nosotros podemos caer fácilmente en la ideología y tratar de pasarle a los estudiantes nuestra manera de pensar. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que uno deba ser aséptico ideológicamente, ¿no? Repito que el profesor tiene la obligación moral de que sus estudiantes sepan cómo piensan, cuáles son sus filias y sus fobias, ¿no? Sobre todo en algo tan sensible como es la historia de un país que es el propio. Y es una historia dolorosa, porque yo creo que derechas, izquierdas y centros estaremos de acuerdo en que no es una historia feliz, ¿no? No hay pueblos con historia feliz, ¿no? En fin, Hungría, Rusia, los países de la América Latina tienen historias truculentas. Pero eso es una cosa, digamos, eso es un deber moral. Es decir, yo pienso de esta manera. Pero hay, digamos, una frontera que no se debe cruzar y que tiene que ver con irrespetar
la inexperiencia del estudiante y ponerle un casco ideológico que quizá él no está preparado para llevarlo puesto. Y hay que respetar su proceso. Hay que respetar su proceso. Sí, hay estudiantes que quieren comulgar con mi manera de pensar, ese es problema de ellos, pero no tiene que ser un objetivo del pensamiento crítico. Tampoco quiere decir que seamos asépticos, repito, ¿no? No se trata de caer en el eclecticismo, no se trata de decir aquí está la izquierda, aquí está la derecha, escojan como que están en un supermercado, ¿no? Escojan que si quieren Coca o Pepsi, no se trata de eso. Y me parece que la mejor manera que tiene un estudiante de aprender a desarrollar su propio criterio es el ejemplo del profesor. Un profesor que discurre, un profesor que pone en duda, que se narra también como proceso histórico, porque no todos nacimos creyendo lo que creemos, ni con las convicciones que tenemos en este momento de nuestra vida, sino que esto se llama autorreferencialidad, es decir, cuando uno analiza siempre tiene que tener en cuenta quién está analizando. Una persona que comió, una persona que no tiene hambre, una persona que no está enferma, una persona que está en condiciones de pensar, que está en condiciones de analizar históricamente, que está en condiciones de hacer síntesis explicativas historicistamente, ¿no? Uno tiene que estar consciente absolutamente de eso, o sea, no solo del objeto cognitivo, sino del sujeto cognoscente. Eso es parte de la criticidad y es parte de la enseñanza del pensamiento crítico. Entonces, el eje crítico es justamente eso, es que quien enseña a pensar críticamente esté él mismo o ella misma sujeta o sujeto a la crítica. Y la crítica quiere decir, esta es mi historia, yo pensaba así, yo me formé así y por eso llegué a estas conclusiones. No es necesariamente un ejercicio autobiográfico, no se trata de eso, sino de dar cuenta del propio desarrollo intelectual y de por qué, cuáles son las condicionantes que me han llevado, en este caso a mí o a la persona de quien se trate, a este nivel de criticidad del que soy capaz en este momento. Ojo, ¿verdad? Que este nivel de criticidad de ninguna manera debe pretender ser perfecto o ya no tener posibilidades de desarrollo, ¿no? Hay cosas, sobre todo cuestiones subjetivas, que uno logra entender y aceptar después de muchos años de no aceptarlas ni tolerarlas. Y sobre esto podríamos hablar en otra ocasión, sobre, digamos, los cambios en las convicciones, no ideológicas, porque yo todavía sigo pensando que hay ciertos principios ético-intelectuales que son irrenunciables. Pero es una convicción mía que no, que digamos, no, para mí es negociable, pero es para mí, ¿no? Eso no tiene por qué ser compartido de la misma manera como yo lo practico. Bien, y el último eje es el eje radical. La radicalidad no es sinónimo de extremismo, como también popularmente se suele considerar, ¿no? Al igual que la crítica se considera criticonería, la radicalidad se considera extremismo. Ser radical es simplemente ser capaz de ir a la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas son sus causas y sus condicionantes históricos. De modo que cuando nosotros practicamos el eje histórico a la hora de analizar y hacer síntesis, necesitamos practicar el eje crítico y el eje radical. Ser histórico es justamente ser capaz de ir a la raíz de los problemas, de ir a ver por qué nacen los problemas. Por eso yo no soy partidario de estos criterios de Naciones Unidas que hay que luchar contra el hambre, como si el hambre fuera algo así que flota en el espacio. No, el hambre
tiene causas concretas que se pueden definir y determinar perfectamente y tienen nombres y apellidos de personas, de familias, históricamente condicionadas. Entonces, el hambre, la pobreza, la miseria, consideradas abstractamente, sin asideros históricos, no como procesos históricos, ¿no?, que son resultado de actos humanos, de actividades humanas, si nosotros las consideramos como abstracciones, les vamos a encontrar soluciones temporales, soluciones de parche, pero no soluciones radicales. No vamos a poder proponer soluciones radicales a esos problemas, sino solo paliativas, solo soluciones paliativas, porque no estamos siendo capaces de ser históricos, ni críticos, ni radicales. No estamos yendo a las causas. Entonces, recapitulando, el método crítico de pensamiento se reduce a 3 técnicas: análisis, síntesis, conclusiones, y lo que las conclusiones determinan, que son propuestas y transformaciones. Y estas técnicas necesitan estar traspasadas por criterios o ejes que tienen que ver con la historia, la capacidad del análisis crítico, valga la redundancia, y la capacidad de ser radicales, de ir a la raíz de los problemas, a la raíz estructural, a la raíz causal, a la raíz última, la causa última de los problemas. Se oye decir con mucha frecuencia que es imprescindible conocer la naturaleza exacta de un problema. La naturaleza exacta de los problemas solo es posible conocerla mediante la práctica de la radicalidad, mediante la capacidad analítica de ir a la raíz causal de las problemáticas que nos interesan. Y ojo, que estoy hablando de problemáticas cuando hablo de objetos de estudio. Yo soy alérgico al término tema, porque un tema no es lo mismo que un problema. Los medios de comunicación, y desgraciadamente esto ha sido adoptado en la universidad también, se habla del tema del hambre, el tema de la desnutrición, el tema de las maras, el tema del narcotráfico, el tema de las remesas, el tema del coronavirus. Y los temas no son sino motivos reiterativos en una estructura más grande. Por ejemplo, un motivo reiterativo en una sinfonía musical, o en una novela, o en un poema, o en un ensayo. Estos son temas, pero los temas son de este tamaño en relación a las problemáticas. Entonces, no es pertinente desde un punto de vista crítico equiparar el concepto de tema al concepto de problema o de problemática, ¿no? La problemática implica más problemas. Después de todo, lo que el pensamiento crítico pretende es solucionar problemas. Si nosotros no queremos ver lo concreto como problemático, entonces no intentemos desarrollar pensamiento crítico. No sé, volvámonos a otra cosa, ¿no? Poetas o músicos, artistas que ven, digamos, la estética de lo concreto y la reproducen en sus obras, lo cual es perfectamente válido. De hecho, la estética es otra forma de conocimiento, pero de esto podemos hablar en otra ocasión. En lo que me quiero centrar en este momento es en que el pensamiento crítico no se puede dar el lujo de confundir tema con problema. Y algunos de ustedes dirán, pero ¿cuál es la importancia de esto? Es mucha, porque si ustedes hablan de el tema de la pobreza, el tema de las maras, el tema de las remesas, el tema del coronavirus,
lo que está pasando con la tematización de las problemáticas es que se está anulando su capacidad relacional. Y todo esto que hemos visto hoy, análisis, síntesis, conclusiones, eje histórico, eje crítico y eje radical, tiene que ver con la capacidad de relacionar unas cosas con otras, porque nada viene químicamente puro en lo concreto. Uno sale a la calle y ahí ve miseria, hambre, pobreza, piedad, compasión, todo viene revuelto. Y la tarea de una mente crítica es descomponer en sus partes esa totalidad para ir explicando cada parte y poder explicar por qué funciona como funciona la sociedad, en el caso de la sociedad. Entonces, si nosotros tematizamos las cosas, lo que estamos transmitiéndole al público, sobre todo al público desprevenido y sin formación científica, es que lo real es una yuxtaposición de temas, de cosas. Por un lado está la pobreza, por otro lado está la miseria, por otro lado están las maras, por otro lado están las remesas, por otro lado están los virus, por otro lado está la geopolítica, por otro lado está la ley, el derecho, la constitución. Y no, todo está relacionado. Y una explicación crítica, es decir, una síntesis crítica, implica la capacidad relacional del pensamiento crítico, ¿no? Un análisis, al descomponer el todo en partes y al recomponerla, implicó, ese mecanismo mental implicó aplicar la relacionalidad. Por eso es que a menudo las especialidades, las especializaciones demasiado agudas llevan a la ignorancia de todo lo demás, ¿no? A saber mucho de algo muy pequeño y a perder de vista cosas fundamentales que deberíamos saber. No se trata de ser todólogos, ni se trata de anular las especializaciones. No, se trata de que aquello que hacemos mejor, ¿no?, lo sigamos haciendo, pero sin ignorar una serie de elementos que en última instancia pueden ser sus condicionantes. De eso se trata, de una capacidad relacional. Y por eso es que la tematización, en lugar de la problematización, inhibe el conocimiento. De hecho, es una de las armas de lo que yo he llamado intelicidio o asesinato de la inteligencia, ¿no? Que esto lo vemos en las pedagogías, en las escuelas, etcétera, cómo se les enseña a los estudiantes el conocimiento parcelado. Y llega un momento en que no saben relacionar una cosa con otra y salen con una mente parcelada. Y por supuesto, a la hora de explicarse el mundo del coronavirus o de los ejercicios militares de Estados Unidos ahorita cerca de Venezuela, no se lo explican. Y el pensamiento crítico se trata de explicarse el mundo y de explicarnos a nosotros mismos, ¿no? También por medio del autoconocimiento crítico, que no es otra cosa que el ejercicio del criterio. Entonces, a mí me dijeron que hablara 1 hora. He hablado 45 minutos. Si ustedes quieren, podemos abrir un espacio de 15 o 10 minutos para pelotear esto un poco de preguntas, respuestas y comentarios. Por mi parte, esta es la síntesis metodológica que yo he tratado de comprimir para explicar los fundamentos, los elementos fundamentales del pensar crítico, del pensamiento crítico, para hacerlo sencillo y no complicado. Si ustedes quieren hablar de la teoría crítica, Marx, los posmarxistas, los neomarxistas, las posmodernidades, lo podemos hacer, pero eso implica, no sé, otro tipo de ejercicio intelectual. Esto, el objeto de esto es algo que nos sea práctico, que lo podamos aplicar en el aula y aplicárnoslo a nosotros mismos de una manera concreta, de nuevo, práctica, ¿no? Analizar, sintetizar, concluir, ser históricos, ser críticos, ser radicales.
no encuentro una manera más sencilla de abordar, digamos, la esencia del pensamiento crítico. Y digo esencia en un sentido materialista, ¿no? La esencia de algo es el conjunto de elementos que hacen a ese algo ser lo que es y no otra cosa, y que lo hacen funcionar como funciona y no de otra manera. En ese sentido, pienso que estos son los elementos esenciales del pensamiento crítico. Aquí la dejo y espero sus comentarios si los hay, o sus opiniones, como para mejorar esta breve charla. Creo que estamos en tiempo. A mí me pidieron 1 hora, pues ya van casi 50 minutos. Muchas gracias, doctor. Si quiere, las personas que quieran hacer alguna pregunta directa al doctor Morales, por favor, activen su micrófono para hacerla directamente. Si quiere, podemos hacer unas 3 preguntas por medio de micrófono y los demás, si quieren, pueden escribir en el chat también. Doctor, tenemos una pregunta. Buenas tardes a todos. Buenas. Mi pregunta es, ¿qué responsabilidad tenemos los profesores o facilitadores del conocimiento en el proceso educativo para fomentar este pensamiento crítico en los estudiantes? ¿Cómo ve usted la función que actualmente desempeñan los profesores de la universidad, específicamente en la Universidad de San Carlos, en su rol, digamos, de fomentar este pensamiento? Pues justamente cuando empezaba la charla decía que desde hace algún tiempo se viene hablando con mucha insistencia en la USAC de la necesidad de desarrollar pensamiento crítico en la docencia, en el aula, en la investigación y hasta en la extensión. Y entonces eso se volvió otra nebulosa, ¿verdad? Es decir, algo que, bueno, sí, pero ¿qué es el pensamiento crítico? Entonces, en aras de que esto se logre discutir de la manera más sencilla posible, yo hice esta síntesis. Es una síntesis. Esto es un embrioncito que puede crecer hasta llegar a hacer cursos monográficos sobre la escuela crítica, sobre la teoría crítica. Pero me parece que si existe la inquietud en la USAC desde hace algunos años de la necesidad del pensamiento crítico, es porque de hecho se siente su ausencia, ¿no? Desgraciadamente, pues en la USAC ha habido, digamos, cabida para todo tipo de eclecticismos, especialmente en las ciencias sociales, ¿no? Y el eclecticismo, pues el pecado que tiene es darle a todo el mismo peso. Y no todo tiene el mismo peso, ¿no? Y nosotros tenemos que llegar a desarrollar la capacidad para saber qué es lo que tiene más peso que otra cosa, qué es lo que determina una cosa y no al revés, ¿no? En ese sentido es un pecado mortal de sociólogos, antropólogos, historiadores, enseñar tendencias como que tuvieran el mismo peso y darle a un estudiante que no ha desarrollado armas críticas, darle a escoger como si la ciencia se tratara de ejercer el gusto. A mí puede gustarme el reggaetón o no, pero eso no tiene nada que ver con la capacidad de análisis, de síntesis, con el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, yo sí detecto que precisamente por la inquietud que existe sobre decir, bueno, pero ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Cuáles son sus componentes básicos, ¿no? Y por favor no me vengan a bajar libros y autores, porque eso es demasiado fácil, ¿no? Es complicar el objeto de estudio en vez de simplificarlo. Yo creo que para eso es imprescindible que sigamos hablando de esto. Poner ejemplos de análisis, ejemplos de síntesis, ejemplos de historicidad, de criticidad, etc. Esto se puede seguir desarrollando, pero sí me parece
que la ausencia es sentida y por eso es que la gente pide hablar de pensamiento crítico. Nada más. Alguien me habla de la lectura y yo tengo otro tema muy trabajado también ya en la USAC, que es el asunto del intelicidio, que más que tema es problemática, ¿no? Y es justamente la incapacidad de leer que tienen los estudiantes hoy día. Desde los años 90 se viene observando esta incapacidad, que muchos profesores todavía creen que es mala fe de los estudiantes, su irresponsabilidad o una cuestión generacional, o generacional lo es, pero se puede explicar históricamente con causas y todo en qué momento el intelicidio, o sea, el asesinato de la inteligencia, o sea, la atrofia de las capacidades cerebrales que son imprescindibles para leer y escribir, se empieza a dar sistemática e intencionalmente desde los medios audiovisuales, tanto en la pedagogía como en los medios masivos. Y quizá otro día podamos, yo con mucho gusto, me ofrezco para hablar de intelicidio, o sea, ¿por qué la incapacidad para leer? ¿Por qué esa renuencia a estudiar? ¿Por qué el estudiante llega ahora a los planteles educativos a negarse a estudiar, a ver cómo se brinca? Pues no es que antes todos los estudiantes fueran críticos, no, siempre ha habido buenos y malos estudiantes, ¿no? Pero es que ahora, nunca como ahora, a la generalidad no le gusta leer, pero no es una cuestión de gustos, es que ya no pueden leer. No pueden concentrarse de 5 o 10 minutos en un texto. No pueden materialmente, debido a una atrofia intencional de la que podemos hablar otro día. Porque logré ver un chat que decía que la lectura era imprescindible, sin duda lo es. El problema que tenemos quienes queremos desarrollar pensamiento crítico en la universidad es que a las juventudes les cuesta muchísimo, les cuesta manejar textos. ¿Algo más? Doctor, y una duda, aprovechando que al estudiante no le gusta o no le atrae tanto leer, ¿cree que es posible de alguna manera no sustituir, pero tratar de paliar el problema de la falta de lectura por medio de otras estrategias como ahora podcast, audiolibros u otras fuentes de información que no sean las mejores, pero de alguna manera más atractivas para el estudiante? ¿Esto podría ayudar o usted cree que no, en realidad puede ser lo mejor? Puede ayudar siempre y cuando el código audiovisual sirva como auxiliar del código letrado. El problema que tenemos y a lo cual se debe el intelicidio es que el código audiovisual ha querido sustituir el código letrado. Y el código letrado en materia de conocimiento es insustituible por una cosa muy sencilla y compleja a la vez. Nosotros, a cada idea corresponde un concepto y a cada concepto corresponde una palabra. De tal manera que en términos cognitivos, si nosotros no sabemos hablar, nosotros no sabemos usar el idioma, nosotros no sabemos leer, nosotros no podemos desarrollar la inteligencia, porque pensamos con palabras a una velocidad tal que es imposible ser consciente de las palabras que usamos, pero no podemos pensar sin conceptos. Tal vez podamos imaginar con imágenes. Yo cierro los ojos e imagino el lago de Atitlán. Pero analizar, sintetizar, concluir, eso no se puede hacer con imágenes. Y no es cierto eso de que una imagen vale más que 1000 palabras. Valdrá más que 1000 palabras descriptivas, pero no palabras analíticas. No se puede sustituir el código letrado con el audiovisual, y ese es el gran pecado de las pedagogías posmodernas.
aprender jugando, tecnología en el aula y todo eso. Está bien como auxiliar del código letrado. Pero aquí ya estoy entrando en el asunto del IntelliCIDIO. Nada más. En todo caso, espero que les haya resultado interesante esto, por lo menos para discutir o darle seguimiento por las vías que ustedes quieran. Yo estoy en la DIGED, en la Dirección General de Docencia, en el sótano de la Rectoría, así que ahí me pueden contactar, o la licenciada Villatoro tiene mis señas, mi número, mi correo electrónico, por si no sé, algún interés en darle seguimiento a algo de esto. Doctor, muchas gracias por la charla que nos ha compartido el día de hoy, pero yo creo que a muchos de nosotros hoy nos gustaría saber sobre qué bibliografía podríamos utilizar para ahondar en este tema sobre el pensamiento crítico. Gracias. Mire, bibliografía hay mucha, pero digamos, yo no he encontrado nada explicativo a este nivel, digamos, de... si ustedes quieren, esquemático, en que yo lo he tratado de hacer. Pero digamos, los libros de los intelectuales de la Escuela de Frankfurt, usted puede leer a Marcuse, puede leer a Walter Benjamin, puede leer y últimamente a Slavoj Žižek. Hay un libro de él muy interesante que se llama El objeto oscuro del deseo. En fin, pero sí se va por el psicoanálisis. Y otros de estos intelectuales, Žižek no es de la Escuela de Frankfurt, él está vivo, es posmoderno. Pero cada uno tiene diferencias y algunos explican, por ejemplo, la cultura de masas. Wilhelm Reich tiene un libro hermoso, pequeñito, que se llama La psicología de masas del fascismo. En fin, problemas de la cultura popular, problemas prácticos, ¿verdad? Ellos tratan de explicarla desde una perspectiva crítica. Entonces, cada uno desde una perspectiva crítica analiza aquello que le interesa. Pero yo no conozco un texto que esquematice, como lo he tratado de hacer yo en esta charla, que esquematice de la manera más sencilla posible esos elementos. Probablemente los haya, ¿verdad? Pero yo no me he topado con ninguno que me satisfaga. Sin embargo, voy a indagar más ya que me lo pregunta y le voy a dar a la licenciada Villatoro quizá una lista de posibles, no creo que libros, pero sí ensayos en algunas revistas indexadas y les puedo dar los links. Otro día. Muchas gracias, doctor. Gracias. Agradecemos su participación en nombre de todos los profesores del Centro Universitario de Zacapa, los participantes que forman parte de la Universidad de San Carlos y profesionales también de otras universidades que hoy nos acompañan. Pues la verdad se quedaron una serie de preguntas en el chat. Básicamente nos solicitan otro tipo de webinar como este. Creo que vamos a tratar de organizar otro sobre IntelliCIDIO, que fue lo que vimos en el chat, que es lo que más solicitan. Agradecemos la participación de todos, al ingeniero Carlos Augusto Vargas, pues por la oportunidad que da para que todas las personas se puedan profesionalizar en esta área, y pues para comentarles que vamos a tener más actividades relacionadas a esta temática, y obviamente con el doctor Mario Roberto Morales. Así que muchas gracias a todos, doctor. Muchas gracias. Yo solo quisiera despedirme diciendo que con mucho gusto pueden contar conmigo para hablar de IntelliCIDIO, y también le ofrecí a la licenciada Villatoro, cuando quieran, un seminario de 5 horas sobre breve historia intercultural de Guatemala. Si el CUNSAC lo quiere seguir haciendo como ahora, yo encantado de colaborar con el CUNSAC o con cualquier otra dependencia de la Universidad de San Carlos. Gracias por su audiencia. Muchas gracias, doctor. Pues agradecemos a todos su participación y próximamente estaremos colocando en la red social de Facebook del CUNSAC
Las siguientes actividades con el doctor Mario Roberto Morales. Tenemos una muy específica en la que vamos a tratar qué es ser estudiante en la Universidad de San Carlos. Así que muchas gracias nuevamente a todos. Doctor, feliz tarde y agradecemos su participación. Gracias. Gracias, con mucho gusto, con mucho gusto.